Iniciemos entonces. Fíjense, en la última clase estuvimos viendo lo que fue una introducción a la programación orientada a objetos. Vimos el tema, por hacer una recapitulación, vimos el tema de la abstracción, el encapsulamiento, vimos lo que eran los constructores, getter y setters, y cómo llamarlos desde el main. Hoy vamos a ver lo relacionado a herencia y a polimorfismo, que son básicamente dos de los conceptos de la programación orientada a objetos que la hacen ser tan poderosa y tan popular. Entonces vamos a iniciar con eso. Pero antes de iniciar con la programación orientada a objetos, hay unos conceptos con respecto a los constructores que yo quería explicarles a ustedes. En C++, y esto sí es algo muy particular de C++, existen diferentes tipos de constructores. ¿Ok? Y se los quería explicar porque bueno, es parte de la asignatura. El primer constructor es el que se conoce como constructor por defecto. ¿Vale? Que vamos a tomar de ejemplo una clase de persona. ¿Okay? No nos vamos a complicar mucho la vida, la idea es explicar los constructores, así que sencillamente nos vamos a la parte pública y aquí en la parte pública pues definimos el constructor persona. ¿Okay? Este constructor tendría algo como esto, qué sé yo, Pepito Pérez, ¿vale? Por supuesto, tengo que declarar de manera privada, pues tengo que declarar el nombre, si no esto no me va a funcionar. Ok, y agreguemos un atributo más para el atributo de edad, perfecto. Y edad, vamos a decir que lo vamos a inicializar en 0. Y el nombre, en vez de ponerle esto, vamos a decir que inicialmente inicializa sin nombre. ¿Vale? Este es el valor inicial. Entonces, este constructor, de esta manera, escrito de esta forma, se conoce como constructor por defecto. ¿Por qué se le llama constructor por defecto? Porque se le inicializan a todas las variables, o a los atributos en este caso, siempre se les inicializa un valor. Entonces, este fue el que vimos nosotros en la clase pasada, y es el más común. ¿Okay? Tenemos atributos y los atributos los inicializamos. ¿Vale? Pero no es el único. Existe, adicionalmente a este, existe otro tipo de constructor. Voy a ir comentando este bloque de código. Déjame copiarlo, comento. Existe otro tipo que se llama constructor parametrizado o con parámetros, como quieran llamarlo. ¿Okay? Este tipo de constructor es básicamente, vamos a usar el mismo ejemplo, ¿ok? Pero este constructor recibe parámetros, ¿vale? Entonces, no lo definimos de esta manera, sino que se define así, que también lo vimos en la clase pasada. Recuerden que les expliqué que una nomenclatura que se tiende a usar es esta, ¿vale? Y su definición se da de esta forma, ¿ok? Así. También se le conoce como constructor en línea, ¿ok? ¿Por qué? Porque los parámetros, en vez de ser como en este ejemplo, que abrimos llaves del constructor y adentro hacemos la inicialización, en este caso la inicialización se hace en línea. Fíjense que dentro del, claro, aquí adentro también podemos agregar cualquier lógica, ¿vale? ¿Ok? Esto es una función, sigue siendo una función, pero la inicialización se hace aquí. Entonces fíjense, ¿qué decimos? Decimos lo que vamos a recibir. Vamos a recibir en este caso una variable de tipo nombre, una variable de tipo string llamada nombre, una variable de tipo entero llamada edad. Usamos este operador dos puntos, ¿ok? Y este nombre que está acá es el nombre de la función, el nombre del atributo y en paréntesis el parámetro. Vean la instrucción, nombre del atributo y en paréntesis el valor que recibe como parámetro. Nombre del atributo y en paréntesis el valor que recibe como parámetro. De esta manera se hace la inicialización. Entonces, esta inicialización en línea también se le llama parámetro constructor en línea. ¿Ok? El otro nombre que se le da. Bien, aparte de esto, existe
otro constructor que se conoce como constructor de copia, o el famoso copy constructor, así se le dice también. ¿Ok? Que es un constructor que básicamente crea un nuevo objeto como copia de ya un objeto existente. No es muy usado, pero existe y es algo muy propio de C++, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la sintaxis de este constructor? La sintaxis sería, o sea, imagínenselo de esta manera, es un constructor que recibe un objeto de su propio tipo. Entonces te permite crear una copia de sí mismo. Entonces, como permite crear una copia de sí mismo, yo le puedo agarrar acá y le digo así. Tengo que pasar la referencia porque estamos hablando de una clase, ¿vale? Entonces, de tipo persona, otro. ¿Ok? U otra, en este caso, persona femenina. Otra persona. ¿Ok? Entonces, de tipo persona, al nombre, ya no haríamos esto porque estamos haciendo referencia a un objeto de la misma clase. Por lo tanto, sería así. Y obviamente, aquí sería así. ¿Ok? Esto sería básicamente la misma lógica de lo que tenemos arriba, pero este tipo de constructor lo que hace es, como les digo, crearme una copia de sí mismo. ¿Ok? Entonces, el propósito que tiene este constructor es, se usa cuando se intenta en procesos ya más avanzados, cuando se quiere evitar problemas para el momento de compartir recursos. Y además de que si tienes una clase con una cantidad de parámetros muy compleja, ¿okay? Que en vez de estar inicializando todo uno por uno, etcétera, pues te permite, o sea, yo sencillamente digo, oye, voy a crear una copia de esta clase porque la necesito y esta clase tiene muchos parámetros y me da flojera pues empezar a inicializar uno por uno todos los parámetros, entonces prefiero usar una copia del constructor previo o una copia de, del mismo objeto de la clase, ¿vale? Entonces, pueden usarlo cuando tienen clases muy grandes. ¿Okay? Es totalmente válido. Bien, hay otro que es mucho menos usado, pero existe, que se llama constructor de movimiento. Oh, esto es un poco más teórico, básicamente con el primer y segundo tipo de constructor es más que suficiente para datos 2, pero bueno, se los voy a explicar ya, tengo que comentar aquí porque si no me va a dar error. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace este constructor de movimiento? Lo que hace es mover los recursos de un objeto temporal a otro lugar. O sea, en este copiábamos los objetos. En este no los copiamos, sino que los movemos. Es muy poco común este constructor, la verdad, incluso yo rara vez he llegado a utilizarlo. Okay, les voy a explicar la sintaxis, pero de verdad es un poco extraño la sintaxis. Aquí vamos a crear un constructor, o sea, un ejemplo distinto. Imaginemos que tenemos una clase de tipo buffer, ¿vale? Buffer es una palabra en la informática que se usa para cuando se habla de transferencia de datos. Entonces, aquí de tipo, vamos a ver la parte privada, de tipo privado vamos a declarar, ahora vamos a llamar buffer porque es muy común, vamos a llamarlo datos. ¿Ok? Un puntero de tipo carácter, datos, y de tamaño, pues declaramos esto. ¿Ok? ¿Se acuerdan para qué era esto? El size t. ¿Mm? Excelente, me gusta. Es para declarar tipos de datos que son muy grandes, ¿vale? Que manejan muchos valores. Entonces, aquí declaramos la parte privada y la parte pública, ¿vale? Creamos el constructor, vamos a hacer, me ayuda esto y nos evitamos el tiempo. ¿Dónde? Declaramos el constructor, no sería así, no me lo creo bien, sería así. Como vamos a mover, tendríamos que declarar un constructor que hace una referencia a una referencia de un puntero. ¿Ok? Y esto, así,
lo que me va a permitir es datos, y poderle decir otro punto datos, tamaño, otro punto tamaño. ¿Ok? Y de esta manera, ya luego adentro, hacer una inicialización de este punto. Entonces, ese constructor, ¿qué es lo que me hace? Como les digo, me mueve los recursos de un objeto temporal hacia otra parte. En vez de copiarlo, me los mueve. ¿Cuándo me sirve esto? Cuando yo justamente no necesito crear una copia de algo, sino que lo que necesito es mover lo que ya tengo a otro lado. Entonces, esto que me hace, o sea, voy a optimizar mi aplicación va a funcionar mejor porque evito crear copias innecesarias. Este sería el último y bueno, ya hay varios más que sinceramente, eh, como les digo, o sea, son más conceptos como más simples de explicar. Fíjense, por ejemplo, hay un constructor. Este constructor, como les digo, yo no creo que lo vayamos a ver aquí en la materia, pero cumplo con dárselo ni este ni el de copia. Pero bueno, se los explico a nivel teórico y si ya ustedes quieren indagar un poco más en ese tema, indagan, no hay ningún problema. Hay otro tipo de constructor que se llama constructor delegado, ¿ok? Que este constructor, nuevamente, tengamos el ejemplo de persona, volvamos a lo mismo, privadamente tenemos el string nombre, edad, y en la parte pública tenemos el constructor persona, ¿ok? Hacemos una inicialización en línea, pero la diferencia con la inicialización de línea normal es que este constructor me permite a mí llamar a otro constructor de la misma clase para evitar duplicar el código. Por lo tanto, me permite a mí hacer esto. Por ejemplo, me permite hacer esto. ¿Ok? Entonces, aquí me está dando un error porque fíjense, el error que me pinta me dice ninguna de las sobrecargas acepta dos argumentos en la clase persona. Tienes razón, porque yo estoy llamando a un constructor con dos parámetros del mismo tipo, pero en ninguna parte yo estoy definiendo que la clase persona puede recibir dos parámetros. ¿Ok? Por lo tanto, yo necesito delegar a otro constructor, que sería este. Y así ya deja de darme el error. Entonces, por eso es que se le llama constructor delegado, porque delega, valga la redundancia, el llamado del constructor a otro del mismo tipo. Bueno, entonces, creo un constructor de tipo persona, pero ese constructor lo que recibe como parámetro es el mismo constructor persona. Aquí les mando los parámetros que va a inicializar, pero se lo delega a quién? Lo delega a este. Y este señor es el que se encarga como tal de hacer la inicialización. Entonces es como que este llamado, que si se dan cuenta, esto es como que ustedes dijeran en el main, dijeran new persona, por decir algo, y le mandan los parámetros, pero lo hacen dentro del mismo constructor. O sea, es como hacer la declaración de la clase en el main, pero la hacen dentro del constructor. Y esto funciona. Y ya por último sería, voy a copiarme esto para no liarla más. Y déjame comentar aquí esto. Sería, ¿cómo que se llama esto? ¿Cómo era? Constructor explícito. ¿Ok? Es un constructor marcado, tiene algo en particular, que es que tiene una palabra llamada explícita, una palabra reservada explícita, que esto se usa para evitar conversiones implícitas no deseadas. Ya les voy a explicar de qué va esto. Yo me creo mi constructor, en este caso, bueno, aquí dije vamos a hacer uno distinto. Hagamos acá clase número, vamos a trabajar con un número porque va a ser más simple de ver con un número, ¿vale? Entonces un solo valor, vamos a decir que privado va a tener un valor, ¿ok? Y público va a tener esto, así, tal cual. Esto es una palabra reservada, explícita, ¿ok? En inglés, ¿ok? Y lo que hace es, como les dije, evitar conversiones no deseadas. ¿Qué garantiza este explicit? Esto lo que garantiza es que no haga una transformación, o sea, porque se llama automáticamente, él trata de inferir el tipo de dato. Y
Si se lo permiten, él intenta hacer una conversión. Entonces, con el explicit, ustedes le están diciendo exactamente, oye papá, tú eres un dato de tipo número. ¿Ok? No te permito que seas algo más, sino un dato de tipo número. Entonces, por ejemplo, evitaría que alguien haga esto. Ya les voy a dar les voy a explicar acá qué es lo que evitaría. Vamos a hacer el main. ¿Ok? Si ustedes tienen un main, hagamos el return 0, y ustedes dicen acá, por ejemplo, número, ¿ok? De tipo número, voy a declararme un n igual 5. ¿Ok? Y ustedes hacen esto, intentan correr el código, aquí les da un error. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, error, no hay una conversión viable de entero a número. ¿Ok? Este tipo de conversiones no son viables. Si yo le quito la palabra explicit, vean que ahora sí me lo permite. No me da ningún error. ¿Por qué? Porque aquí yo le estoy diciendo que hace esta n. Esta n lo que está diciendo es, oye, yo soy una variable local de tipo número. Pero este tipo de conversiones, saben que en programación orientada a objetos no deben hacerse. C++, como es muy noble en ese sentido, se los hace la conversión. O sea, más implícitamente entiende de que ustedes están aquí, este n, él asume que este n es como un valor y es de tipo entero. Entonces él hace esa presunción y por eso es que permite la asignación. Sin embargo, de verdad que todos los códigos, todos los constructores deberían usarse de esta manera. ¿Para qué? Para asegurar de que tú no puedes realizar este tipo de conversiones porque no es la manera en que tú llamas o declaras parámetros para una clase. ¿Ok? Entonces, esto les daría error. Voy a poner por aquí. Esto da error cuando se usa explicit. ¿Ok? Bien. En la herencia, entonces, voy a repetir un momento porque había detenido la grabación. En la herencia, lo que hacemos es definir una clase base que obtiene los elementos comunes y que luego creamos clases hijas o derivadas que heredan los elementos comunes del padre y a su vez tienen elementos que las hacen propias, que las hacen únicas. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso del mundo real, bueno, miren, ustedes pueden tener una clase persona que tienen parámetros que son comunes, por decir algo, el nombre, la edad, sexo, teléfono, correo, ¿vale? Pero ya luego pueden tener, por decir algo, una clase estudiante que hereda de persona y esa clase estudiante, pues entonces, aparte de ya heredar los datos de persona, pues también te agarra y te hereda, o sea, tiene sus propios atributos, por ejemplo, no sé, un estudiante que puede tener sección, eh, notas, por ejemplo, ¿vale? Y al mismo tiempo puedes tener una clase profesor que también hereda de persona y el profesor, bueno, en este caso tiene, no sé, qué sé yo, número de seguro social, por decir algo, teléfono privado, porque a lo mejor el profesor maneja un teléfono privado, ¿vale? Son ya parámetros propios. Entonces, de repente en la clase persona tú tienes un método inicial llamado, qué sé yo, mostrar información, imprimir datos. Y en la clase hija de estudiante tú tienes un método, no sé, ver calificaciones. Y en la clase profesor tienes un método llamado, no sé, ¿cómo lo podemos llamar? Este, uh, no sé, cargar notas, por decir algo. Entonces se dan cuenta, tienen una clase base con sus propios atributos y métodos y tienen clase hijas que heredan atributos y métodos de la clase base, pero a su vez tienen sus propios atributos y métodos propios de ella. Eso es muy poderoso y el concepto de herencia permite manejar múltiples cantidades de patrones de diseño y estructuras de programación muy complejas. ¿Okay? Lo hace muy, muy poderoso. Entonces, hagamos un pequeñito ejemplo. Dentro de esto yo les voy a explicar de una vez porque son dos conceptos que van muy de la mano. Les voy a explicar el polimorfismo en este mismo ejercicio y así ahorramos también tiempo. Yo voy a crearme una clase animal,
¿ok? Y esta clase animal vamos a incluso a trabajar con el constructor parametrizado para hacerlo distinto. Yo voy a declarar acá de tipo animal, ¿sí? Bueno, yo le voy a decir, ya va, que yo me voy para acá y no he creado lo privado. Ok, entonces aquí voy a declararme un nombre. Ahí no, español, nombre. Ok. Y me voy a crear un constructor que va a recibir un string nombre y el atributo nombre se inicializa con el parámetro nombre, ¿vale? Un constructor parametrizado, que es el que les acabo de enseñar ahorita. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Eh, Ahorita les voy a explicar un concepto al final, lo voy a dejar para el final, por el tema del polimorfismo. Pero entonces, fíjense, yo voy a declararme, acá vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a llamarlo, a ver, déjenme pensar. Pasa que no les había armado un ejercicio, pero déjenme pensar aquí un momento. ¿Qué puede ser? Ok, vamos a crear un método que se llama saludar. Ok, esta es la clase base, animal. Ok, y en este método saludar le voy a decir: hola, soy fulano, el nombre que se le dé al animal. Perfecto. Entonces, ahora yo voy a declarar una clase perro y así es como funciona la herencia en C++ al menos. Yo creo o declaro mi nombre de clase, le doy 2 puntos y en este caso le digo: oye, yo quiero que tú heredes todo lo que es público de animal. ¿Ok? También hay un concepto que no les estoy explicando acá, pero recuerden que nosotros vimos en la última clase 3 conceptos de la programación orientada a objetos en la parte de encapsulamiento, que los métodos y los atributos pueden ser de tipo público, protegido o privado. ¿Ok? Y recuerden que les dije que lo público se accede desde afuera sin ningún problema. Lo privado solo se puede acceder por la misma clase. Y existe otro concepto que es el protegido. ¿Ok? Los elementos protegidos son atributos o métodos que pueden ser accedidos desde una clase hija. Recuerden que en la última clase yo les dije a ustedes: miren, los protegidos no lo vamos a ver aún, sino hasta que lleguemos a herencia. Y en herencia, pues, es esto. Los atributos y métodos protegidos se utilizan cuando yo necesito desde la clase hija poder acceder a parámetros o métodos de la clase base. ¿Ok? Entonces, por ejemplo acá, yo le puedo decir entonces acá, hay una expresión en C++, yo puedo agarrar y decir esto. ¿Ok? ¿Qué le estoy queriendo decir a esto? Esto se hace en la clase hija. ¿Qué le estoy diciendo yo acá? Esto se conoce como operador de ámbito. ¿Y qué le estoy diciendo? Le digo: oye, usa el constructor de animal. Ojo, esto lo puedo hacer porque estoy heredando, porque tengo esta parte. Si no tuviera esto, no pudiera hacerlo. Entonces, y ya luego, a propósito que esto, tenemos que meterlo siempre en la parte pública, ¿ok? Yo puedo agarrar y aquí es donde les voy a explicar el polimorfismo. Ya va, y antes de explicar el polimorfismo, incluso hagamos una cosa para ir viendo sobre la marcha, porque va a ser mejor. Voy a declararme de tipo animal. Fíjense, voy a declararme un animal, así. ¿Ok? Estoy declarando un parámetro o una variable de tipo animal. ¿Ok? Y ahora yo digo animal.saludar. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo hago esto y corro?
Dice, hola, soy animal. ¿Por qué me dice eso? Porque me está mostrando el nombre que le estoy pasando, me lo está mostrando aquí. Estoy llamando a este método dentro de la clase animal. ¿Ok? Esto es la clase base. Ahora bien, esto no tiene mucho sentido. Más sentido tiene que yo venga y diga, haga esto que está acá. Pongámoslo así. Y ahora en vez de tipo animal, voy a decir perro. ¿Ok? Perro. Y le doy saludar. Le vamos a ponerle aquí, qué sé yo, Firulai. ¿Ok? Cuando yo llamo, fíjense, estoy llamando a el método saludar, pero ahora de la clase perro, que no es el mismo método saludar de la clase animal. ¿Ok? ¿Clarito hasta aquí? ¿Me entienden hasta aquí la idea? Sí, ¿no? Déjenme ver acá. Chat. ¿Van entendiendo hasta aquí algo? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, eh, ahora yo lo que le voy a agarrar, le voy a decir en vez de esto, le voy a decir, oye, yo quiero que saludar, mi método saludar en la clase animal sea virtual. ¿Ok? Esta palabra virtual lo que me va a permitir a mí es poder sobreescribir el método saludar, poderlo sobreescribir en las clases hijas. ¿Ok? Entonces acá yo puedo decir esto. ¿Ok? Y aquí estaría, creo que era así la sintaxis. Hoy perro saludar. No, ya. Porque me falta aquí decirle override. Esto es. Ya, ¿por qué me estás dando? Override. Aquí no era, perdón. Acá. Ok. ¿Ah? ¿Por qué me está dando error? ¿Por qué me está dando error tú? Porque tengo que quitarle esto. Y no sé por qué me sigues. ¿Por qué me sigues dando error? Porque tengo que quitarle esto. Ya, los dos puntos. ¿No será porque tiene la función dentro de la clase? No, no es por eso. Era porque tenía los dos puntos aquí, no va a dos puntos. Entonces, de esta manera yo lo estoy sobreescribiendo. También puedo hacer esto y es totalmente válido. Cuando hago esto y corro, ya va. ¿Qué error me están? Perdón. Vamos a quitarle esto porque no estoy. Ok. Ahí estoy llamando a wow, pero estoy sobreescribiendo a la clase padre. ¿Qué me permite a mí esto? Ustedes dirán, bueno, ¿qué me permite esto? Me permite hacer esto. Fíjense, yo estoy llamando aquí a saludar de la clase hijo, pero dense cuenta que dentro de saludar de la clase hijo, estoy llamando al saludar de la clase padre. ¿Ok? Por lo tanto, me permite a mí hacer esto. ¿Eh? Hola, soy Firulai. Wow, puedo decir así. Y hago wow. Y me puedo crear luego una clase gato, también querida animal. Mismo tema acá, vamos aquí, voy a saludar, es que le baja, por ejemplo, esto, algo así, ¿no? ¿Qué me falta? Me falta aquí public, use animal, el punto y coma. Y entonces puedo declararme y puedo hacer esto. ¿Sí? Entonces soy Firula y hago wow, y soy Michi y me gusta comer carne. A ver, preguntas, dudas, comentarios, déjame pausar un momento aquí. Ya, bueno, acá el animal hace un sonido genérico. ¿Ok? Y metemos un salto de línea. ¿Qué le pasó a esto?
Ok, y lanzamos un salto de línea. Vámonos ahora a la clase perro. Y a la clase perro yo le voy a decir, oye, sobrescribe el método hacer sonido. Y le va a poner el perro, es un sonido de wow. Y ahora nos vamos a la clase gato. Ok, y a la clase gato yo le voy a agarrar y le voy a decir, hacer sonido, el gato es un sonido de miau. Ok, y luego, a propósito, aquí hagamos una cosa. Bueno, ya vamos a manejarlo así por un momento. Quitemos un momento aquí y decimos hacer sonido y lo mismo acá, hacer sonido. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar ahí, en ese punto? Bueno, mejor lo enseño. ¿Ok? ¿Qué está ocurriendo ahí? Está sobreescribiendo la función. Está llamando al hacer sonido propio. Está llamando al hacer sonido propio de la clase y no del padre. ¿Qué pasa si yo quito? Fíjate que aquí ya lo verá y me falla. Ya lo verá y me dice aquí, oye, tengo un especificador override, pero no sé qué es lo que voy a sobreescribir de la clase base. ¿Qué es lo que está diciendo el mensaje? Entonces yo vengo y quito mi override. Perfecto. ¿Qué va a ocurrir? Estamos obteniendo exactamente el mismo resultado. Sin embargo, yo no estoy sobreescribiendo la clase base, el método base, perdón, el método de hacer sonido de la base, sino que lo que estoy es utilizando, es como que en vez de sobreescribir, lo que estoy haciendo es crear sus propios métodos. Pero el chiste del polimorfismo, lo que le da la gracia al polimorfismo, es que el polimorfismo me permite a mí, ya va, creo que alguien entró. Un momento, por favor. Ah, mira, sí. Ok. Bueno, Iván, ¿qué tal? El polimorfismo lo que me permite a mí es poder crear funcionalidad en un método, en una clase base, y poder sobreescribir ese método luego en las clases hijas. Entonces, en vez de yo crear métodos internos dentro de la clase hija, o métodos, lo que estoy haciendo es sencillamente reutilizar el del padre, pero metiéndole lógica propia. Esa es la gracia del polimorfismo. El polimorfismo lo que me permite a mí es, para poner el término en simplicidad, el polimorfismo lo que me permite es algo que tiene un comportamiento, poderle dar distintos tipos de comportamiento a la misma funcionalidad. Por ejemplo, en el caso de un método de hacer sonido, puedes hacer distintos tipos de sonido. Por poner este ejemplo que está acá. ¿Ok? Yo puedo realizar varios tipos de sonido dependiendo del animal que esté haciendo la vuelta. Pero o sea, lo que pasa es que la diferencia es muy sutil y acá quizás no lo estamos viendo con todo el potencial que tiene, pero les prometo que sí lo vamos a ver. ¿Ok? La diferencia a lo mejor es muy sutil. Pero en este punto lo que nosotros estamos haciendo es, en vez de estar creando métodos iguales, lo que estoy haciendo es usar, o sea, si lo hacemos bien, lo que estoy haciendo es usar el método del padre. ¿Entienden? Aunque se llame igual y aunque pareciera que el efecto que estamos obteniendo es el mismo, en sí no es el mismo. Porque no es lo mismo que yo cree por cada clase tres métodos iguales, que se llamen iguales, a que yo en este punto no estoy creando un método que se llame igual. Este hacer sonido es del padre. ¿Ves? E incluso, fíjate que aquí me lo está diciendo. Voy a hacer sonido que está sobrescrito en la clase gato. Es una diferencia sutil, pero y no muy apreciada en este punto, pero les prometo que sí la vamos a ver. O sea, sí se va a notar más en ejercicios con mayor complejidad. Pero aquí lo que estamos haciendo es poder reutilizar un método de la clase padre.
en vez de estar creando métodos en la clase hija. Lo estoy reutilizando. Este señor es este señor. ¿Lo ven? No sé si queda al menos a nivel de concepto, queda claro. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Ok. Lo vamos a ver, ténganme un poquito de paciencia, hay ejercicios más complejos donde se va a entender esto con mayor calma, ¿vale? Otra cosa, yo voy a comentar esto que está con un momento y les voy a aprovechar y les explico de una vez, porque aquí este ejemplo se me presta buenísimo para hacerlo, la asignación dinámica de memoria. ¿Ok? Porque normalmente las clases no las vamos a llamar así. Normalmente las clases las vamos a llamar así como me dice esto acá. ¿Ok? Lo vamos a hacer de esta manera. Nombre de clase, creamos un puntero del tipo clase y recuerden, esto es asignación dinámica de memoria tal cual, como lo hemos visto con datos primitivos, enteros, string, etcétera, como lo hemos visto con los structs y ahora lo estamos viendo con la programación orientada a objetos. Creamos un puntero del tipo y lo asignamos, en este caso, a la clase. Por acá recibe, bueno, como tenemos el constructor declarado que recibe un parámetro de tipo string, en este caso llamado nombre, se lo estamos pasando. ¿Ok? Y recuerden que como es asignación dinámica de memoria, pues entonces usamos, en vez del operador punto para acceder a los métodos, los atributos, usamos el operador flecha. Y en el caso de C++, pues no podemos olvidarnos de esto. Si declaramos algo con new, tenemos que volarlo con delete. Y esta es la forma normal que ustedes me verán a mí haciendo los ejercicios principalmente. ¿Por qué? Porque esto me permite declarar una instancia y esta instancia poderla reutilizar en vez de estar haciendo copias y copias y copias cuando vaya a hacer pases de parámetros. ¿Alguna duda con esta sintaxis? Esto no debería haber ninguna, porque esto es lo mismo que hemos visto en struct y que hemos visto con los tipos de datos primitivos. No debería haber dudas aquí. Por la que se declara el puntero. Yo aquí no estoy declarando el puntero de la clase padre. Ah, no, pero, o sea, esto, ¿por qué se declara de tipo animal? ¿Y por qué no lo declaro de tipo gato, de tipo perro, dices tú, específicamente? Porque recuerda que en este caso estás trabajando con una referencia, no con una copia. Y como perro y gato heredan de animal, al tú declararlo de tipo animal, estás accediendo también a los datos de las clases hijas. ¿Ves? Es una referencia. Recuerda que a fin de cuentas, perro, en este caso, o sea, clase perro, clase gato, o sea, ¿cómo te lo explico? Ya vamos a ver si... Vamos a buscar una manera sencilla de explicarlo. A ver, digamos. Recuerda que esto es una referencia, esto es un puntero, no es un objeto de valor, es un objeto de referencia, es un puntero, una memoria, un espacio de memoria asignado. ¿Queda claro ese punto que acabo de decir? Más allá de que sea animal, int, char, o sea, es un puntero, una dirección de memoria. ¿Queda claro eso, verdad? ¿Sí? ¿No? Sí, ok, perfecto. Bien, fíjate, yo estoy declarando acá el tipo como animal en este punto. Estoy diciendo, mi perro es un animal, mi gato es un animal. Pero la asignación dinámica que yo le estoy dando es, hey, tú eres un perro, tú eres un gato. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque perro y gato heredan de animal. Entonces, como hay una referencia de memoria, es, digamos, como que estoy en el mismo tipo de memoria. Es como que fuera, ¿cómo te hago la similitud? Como que fuera un vector que tuviera los elementos uno al lado del otro, por decirlo así, y tú tienes acceso al que está al lado, es algo similar a esto. Entonces, el perro es de tipo animal, el gato es de tipo animal. Como ambos son del mismo tipo, yo puedo usar, o sea, puedo decir, oye, tú eres del tipo padre, pero a su vez te asigno
tu propio subtipo, pues, o tu propia clase hija. Y esta nomenclatura, muchachos, es la nomenclatura que verán ahí en casi todos los lenguajes de programación. En Java, en PHP, en JavaScript, TypeScript, Python. O sea, esta es la nomenclatura que van a ver. Bueno, Python no sé, no estoy seguro. Pero en los de base estoy bastante seguro que la nomenclatura es así. Esto se hace cuando tienes clases, cuando tienes herencia. ¿Entiendes? Estos son elementos de tipo animal. Y a su vez son un elemento de tipo gato y de tipo perro. Por herencia puedes hacerlo así. Fíjate que si yo ubico mi cursor acá, ¿qué me dice? Me dice que yo soy, bueno, primero me está diciendo que asignación dinámica de memoria, pero al mismo tiempo me está diciendo, oye, mira, tú eres un puntero de tipo animal. Ok, pero perro, ¿qué es? ¿Dónde está perro? ¿Perro qué es? Un heredado de animal. Es una subclase de animal. ¿Gato qué es? Una subclase de animal. ¿Entiendes? Entonces, como son ambos, son de tipo animal, pues yo puedo declararlos también de tipo animal. También pudiera hacerlo así, ¿ok? Pudiera hacerlo de esta manera. El perro, gato. Y también es válido. Y esto no me debería dar ningún error, lo más mínimo. Aquí está, llega al mismo resultado. Pero la ventaja es que si tú los declaras del tipo de la clase padre, puedes trabajar mejor, ojo, aquí no lo vamos a anotar, pero puedes trabajar mejor el tema del polimorfismo y puedes trabajar también mejor el tema de la herencia. En ejemplos más complejos sí los vamos a ver, ¿ok? Incluso fíjate que acá, vamos a decir, me dice, bueno, en este caso, usa, aquí te da la recomendación, es usa auto cuando va a inicializar con new para evitar duplicar el tipo de nombre. O sea, que lo que te dice es, si va a usar new, dile esto. Hazlo así. ¿Ok? Pero esto para mí no tiene mucho sentido. Tiene más sentido que si tú vas a declarar diferentes subclases de un tipo que son hijas de un padre, pues las declares con el tipo del padre. Ojo, esto funciona siempre es que usemos un puntero. Si no hay puntero, no. Así no. Si no hay puntero, la nomenclatura es así. ¿Ok? Es porque yo estoy haciendo una asignación. ¿Cómo que? ¿A qué te refieres con límite? Mientras sean de la herencia doble o múltiple, sí, porque C++ te lo permite. Pero nosotros no vamos a trabajar con herencia doble, vamos a llegar a usar herencia simple. Herencia múltiple, que es como se conoce el término, es algo, un concepto muy propio de C++, también lo hay en Java. Creo que Go también tiene ese concepto de herencia múltiple. Pero otros lenguajes de programación, por ejemplo, un PHP, por decir algo, no maneja herencia múltiple. Y es justamente cuando tú heredas del. O sea, heredas. Hay un nieto, pues imagínense ahí: padre, hijo, nieto. Tienes dos niveles de herencia. En ese caso puedes también aplicarlo, puedes aplicar el concepto si hay una herencia múltiple. Por ejemplo, no sé, que tuvieras una clase cachorro que hereda de perro. Entonces pudieras decir ni un cachorro. ¿Ves? Y te debería funcionar. O sea, animal, asterisco, cachorro, igual ni un cachorro, por decir algo. Es viable en ese punto. Siempre que haya una herencia anidada. Si no hay la herencia anidada, no es viable. ¿Queda clarito? ¿No queda clarito? A ver, aquí ya vamos a hacer sonido. ¿Ven? Y recuerden siempre que cuando se declara new, tenemos que volar un delete. ¿Preguntitas hasta aquí? ¿Nada? ¿En serio? Wow. Soy excelente profesor que no me hace ni una sola pregunta. Maravilloso. ¿Me entienden a la primera? No me puedo quejar. Hagamos un ejemplito un poco más
eh, complicado. ¿Ok? Vamos a declarar una clase figura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a declarar una clase figura y vamos a declarar dos clases hijas. El ejemplo sería algo así. No sé, vamos a dar un enunciado. Sería como crea una clase base figura con dos clases derivadas círculo y rectángulo. Un ejercicio también muy común, muy clásico. ¿Okay? Entonces, vamos a ver si aquí lo logramos apreciar un poquito más. Voy a declarar la clase figura. Fíjense, esta es la clase base. Aquí estamos notando que esto es la clase base. ¿Ok? Como es mi clase base, aquí por ejemplo yo no voy a declarar atributos. Es una clase como, llamémoslo, no es el concepto en sí, pero es como, imagínense que es como una plantilla. Las clases hijas saben que tienen que cumplir con los conceptos que tiene la base. Entonces yo aquí voy a declarar básicamente dos cosas. Voy a declarar virtualmente, esto es una muy buena práctica, voy a declarar mi destructor, así, de esta manera. Ok, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que sea, o sea, que haga el constructor por defecto, y haga, o sea, esto lo que hace es como crear el constructor y el destructor de una sola vez. Esto que está acá, por defecto, eso sí. Y luego voy a declararme también de tipo virtual un método aria y lo voy a inicializar en 0. Así, muchachones, para que sepan, es como tú inicializas un método virtual en la clase padre. De esta manera, así, haciendo esto. ¿Okay? Aquí me está dando un error porque hasta ahora no estoy usando el área. O sea, lo que me dice acá es, mira, la función área debería ser marcada porque no la estoy usando. Esto va a desaparecer en lo que yo creé la clase hija. Entonces, cuando yo me creo mi clase círculo, le digo, heredame lo público de figura. Voy a declararme acá el radio. ¿Ok? Y en la parte pública, fíjense una cosa también que creo que no se han dado cuenta. Si ustedes en C++ no colocan la palabra privada, no hacen esto, C++ automáticamente intuye que todo es privado. ¿Ok? O sea, si yo quito esto y lo dejo así, él asume que radio es privado. Ya luego, como pongo explícitamente public, entonces sí ya le entiende que todo lo que viene a partir de acá es público. ¿Vale? Entonces, me declaro mi constructor en línea. ¿Ok? Y acá lo que estoy haciendo es, bueno, estoy diciéndole, oye, mi método aria va a sobreescribir al área del padre, ¿vale? ¿Y qué le estoy retornando? Le estoy retornando el área de un círculo, que es 3,14 por el radio, ¿vale? El área de un círculo. Pi por radio a la 2, ¿vale? También pudiéramos hacerlo. Vamos a usar un poquito las librerías que tenemos. Vamos a empezar a usar librerías. Y acá vamos a declarar librería CMAT, ¿no? Vamos a usar CMAP. Entonces, y usemos algo muy interesante que creo que es un concepto que yo no les he explicado a ustedes. El concepto de las constantes que hay en CMAP. Aquí debe ayudarme. ¿Dónde está? Ayúdame, editor. Aquí está, MP. MP es lo mismo que 3.14, mira. Esto me da el valor de pi completo. Esto es una constante que existe dentro de la librería CMAP. Ojo. ¿Ok? Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Retórname el pi por el radio, que es lo mismo que radio a la 2. ¿Vale? Y ya, se acabó. Ahora, vamos al rectángulo. Aquí punto y coma, por supuesto. Bueno, mira que me está ayudando una vez, una clase de rectángulo, que hereda de figura. Aquí le voy a decir base y altura, porque son los dos parámetros que necesito. Y en la parte pública, vamos a aprovechar las ayudas del editor, no me voy a quejar. Ok. En la parte pública, estoy declarándome dos parámetros que está recibiendo, la base, la altura, los estoy inicializando. Y luego el método que está siendo sobrescrito, que es otra cosa que la base por altura, que es la área de un rectángulo, base por altura, ¿vale? Y luego hagamos algo más.
vamos a hacer el ejercicio un poquito más interesante para ustedes. Digo yo que va a ser más interesante. Hagamos esto. Voy a declararme dos clases. ¿Ok? Y yo pudiera hacer esto. Fíjense, yo pudiera, y se lo dejo acá, yo pudiera decir algo parecido como que figura asterisco círculo igual a new círculo, ¿vale? Y aquí le paso un radio, por ejemplo. Figura asterisco rectángulo igual a new rectángulo y le paso la base y le paso la altura. ¿Bien? ¿Me entienden esto? Alguien que hable, no que me escriba, sino que hable. ¿Esto por qué me está dando el radio? Hasta el momento sí, ya va, que me está dando aquí un error el radio. ¿Por qué me está dando un error el radio? Me dice intento usar delete constructor círculo círculo. No entiendo por qué me está dando error eso. No comprendo por qué me está dando error. A ver, hace radio, doble radio. Doble flotante. No entiendo acá por qué me está dando este error. Intento de usar círculo, intento de usar delete destructor círculo. Veamos. Bueno, usémosla ya. Vamos a darle uso a la llave. A ver, ¿por qué estoy obteniendo este error? Vamos a ver qué me dice. El error intento usar círculo ocurre porque la clase figura tiene un destructor virtual predeterminado. Ajá, que fue el que le puse, pero no es no es público. Ya. Ya. Porque aquí me comí la palabra pública. Bien, ¿no? Ok, pequeño detallito. Ahora sí. Podemos hacerlo de esta forma, ¿vale? Y estaría bien. O sea, yo vengo, hago esto que está acá. Vamos a hacer este el método tradicional. Fíjense, espero que les guste esto que voy a hacer. Y acá le decimos el delete, rectángulo y círculo. Y el return 0 y se acabó. Corremos el código y esto debería funcionar. ¿Ok? Ahí tienen el área del círculo y tienen el área del rectángulo. Perfecto. Hasta acá lo que ustedes conocen, ¿verdad? Ok, hagamos uso de algo un poquito más interesante. Voy a comentar este bloque de código y hagámoslo de otra manera. ¿Qué les parece si hacemos esto? Así. Y ahora hacemos esto. Bueno, voy a aprovecharme la ayuda. Y luego acá venimos y hacemos así. Aquí sí no le voy a aceptar la ayuda porque no me gusta lo que me está escribiendo. Le voy a decir de tipo figura asterisco, quiero que declares una variable figura que sea de tipo figuras. Y acá le mando a imprimir el área de la figura así. Y luego me hago otro for, también igualito, pero para borrar. Y digo que me borre la figura. Y listo. Y corremos el código y ahí lo tengo. ¿Qué tal? A propósito, esto para que funcione bien, porque esto depende de los editores. A mí en mi editor me funciona porque es este. Pero acá tendrían que incluir la librería vector. Me imagino que en el que ustedes usan necesitan que esté vector declarado. ¿Ok?
¿Preguntas, comentarios hasta este punto? No, no es obligatorio. Les estoy explicando cómo funciona Vector. ¿Es una ayuda? Sí. ¿Es recomendado utilizar? Según yo, sí. ¿Están obligados a usarlo? Para nada, en lo más mínimo. Pueden hacer mire, cualquier programa lo pueden hacer sin utilizar la librería Vector. ¿Ok? Pero yo les prometí, porque si había algunos de ustedes interesados en cómo funcionaba la librería Vector, entonces les prometí que en orientación a objetos y íbamos a dar unos primeros pasos con Vector. ¿Qué está haciendo acá? Vamos a explicarle qué hace esto. Aquí yo estoy diciendo, oye, créame un vector de figuras, o un array de figuras, vamos a ponerlo así. Créame un array de objetos, pues figuras. Pero esto es dinámico, esto hace ya la asignación dinámica de memoria. Esto, o sea, me está haciendo ya la declaración, o sea, la lista enlazada, vamos a ponerlo así, me lo está haciendo aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué viene siendo figura? Fíjense si que pongo el ratón arriba. Me dice, es un vector, o sea, de clase vector, y esta variable que está acá lo que me está diciendo es que esto es un dato dinámico, o sea, que recibe aquí un tipo de dato. ¿Cuál es el tipo que recibe? El que tú le pasas por acá, este que le están mandando aquí. Entonces yo le estoy diciendo acá, declárame un vector de tipo figura. ¿Cuántos elementos? No lo sé. Esa es la ventaja de usar la librería vector. Es una lista enlazada lo que yo estoy haciendo aquí. No sé cuántos elementos voy a tener, pero ya que empiezo a asignarle. ¿Cómo? Con el pushback. Pushback es como que agrega. ¿Ok? Entonces le digo, oye, mira, vector figura, agrégame, en este caso, un nuevo círculo. Y luego agrégame un nuevo rectángulo. Entonces, aquí lo que he creado es un vector con dos objetos, un objeto de tipo círculo y un objeto de tipo rectángulo. O una lista enlazada, si lo quieren ver así. Una lista enlazada con un elemento de tipo círculo y un elemento de tipo rectángulo. Ojo, si yo acá pongo, intento declarar y decir figuras.pushback, qué sé yo, hacer esto va a dar error. Porque figuras es de tipo clase figura, clase padre figura. No puedo meterle algo que no sea de ese tipo. Ok, entonces aquí me he creado básicamente un array o una lista enlazada de tipo figura. Como es una lista, pues una lista yo la puedo recorrer de esta forma. O un array, lo puedo recorrer de esta forma. Y aquí lo que estoy haciendo es imprimir esto dentro del array. Y luego estoy creando otro array, pero para hacer el borrado dinámico. Recuerden que siempre que se usa new hay que usar delete. Ojo, la librería vector me permite hacer muchísimas más cosas. Esto sería un primer acercamiento. ¿Dudas hasta aquí? ¿Cómo? ¿Cómo? Disculpen, no se te escuchó bien. ¿Cómo? Es que así funciona en el mundo real. O sea, yo se los dije cuando vimos la clase de listas enlazadas. La manera como nosotros estamos viendo listas enlazadas no funciona en el mundo real, salvo un caso muy particular que ustedes necesiten el control absoluto de la lista enlazada. Pero lo normal es que existen ya librerías y métodos que me permiten a mí poder hacer las operaciones. ¿Se acuerdan de las 5 operaciones que hicimos? Agregar, eliminar, consultar, borrar todo. Esas operaciones ya hay librerías que me las permiten hacer de manera dinámica, sin necesidad de yo tener que estar haciendo toda la lógica de los algoritmos. Es más, si ustedes en la vida real, ustedes van a hacer un programa en C++ y quieren trabajar con sus propias implementaciones del método agregar en una lista, eliminar de una lista, eliminar todo, consultar, ¿ustedes qué harían? ¿Cuál es el sentido común, digo yo? ¿Qué sería? Pues voy a crearme mis métodos en una clase, en un archivo, lo tengo ahí, estamos hablando, recuerden que normalmente en un programa, en un proyecto, ustedes van a tener múltiples archivos, ¿vale? Pues mira, yo voy a tener un archivo con mis métodos reutilizables o mis funciones reutilizables y voy a llamar esas funciones donde las necesite. Estarían creando su propia librería de funciones. Bueno, ya existen librerías de funciones que hacen esa movida. Vector es una de ellas. Y claro, esa es la gracia de Vector. La gracia de Vector precisamente va de poder utilizar
o sea, operaciones, hacer las operaciones sobre los arrays, sobre las listas, sin necesidad de estar complicándonos creando los algoritmos uno por uno. Ojo, recuerden que vector yo se los voy a permitir utilizar a ustedes es en orientación a objetos. No se les ocurra hacerme esto en lista enlazada porque no les va a ir bien. ¿Ok? En lista enlazada, no. Académicamente yo necesito que ustedes entiendan cómo funciona la lista enlazada. Pero ya en orientación a objetos, todo lo que ustedes quieran. ¿Dudas hasta aquí? ¿Un qué? Constante, constante, ¿en dónde? ¿Dónde? Esto, este. No, yo creo que es este, cons igual cero. Cons override. Ok, no, el cons esto que está. Bueno, esto lo puso la autoayuda cuando la acepté, ¿vale? El con lo que me está diciendo es que esto sencillamente lo que va a tener es un valor constante. Eso es todo. O sea, es decir, que la implementación es una implementación, o sea, un valor no modificado. Lo que va a devolver es un valor fijo y ya, listo. Ese valor no va a ser cambiado. Eso es todo lo que está diciendo esto. Si lo quita, no pasa absolutamente nada. Adiós. ¿Por qué si me está dando? Ah, espérate. Es por esto. Perdón. Porque le puse acá el cons también. Como le pongo el cons acá, fíjate que me hace esto. El área se me está definiendo como un método. Lo estoy definiendo como un método con un valor constante. O sea, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Área, tú vas a recibir un valor y luego tu valor no va a ser cambiado. Eso es todo lo que se le está diciendo acá. Tú vas a recibir un valor y no lo vas a cambiar. ¿Qué es lo que le estoy diciendo acá? Te voy a sobreescribir ese valor, pero claro, si yo lo declaro aquí constante, acá también tengo que declararlo constante. Entonces lo que le estoy diciendo es, mira, sobreescríbeme el valor del área y también, o sea, al hacer ese cálculo, tú no vas a volver a ser modificado. Por eso que lo pongo de tipo cons. Lo mismo ocurre aquí. El cons es para decirle, no te va a modificar nadie. Tú haces un cálculo y listo, ahí quedaste. No modifica lo que retorna. Calculaste el área y listo, se calculó, ya está. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Nada? Qué bueno, excelente, me encanta. Ok, yo les tengo por acá un ejercicio, lo vamos a ir haciendo. Tengo por aquí, permítanme que copie el enunciado. Voy a hacerlo de cero, el ejercicio. Okay. Vamos aquí, main intro, voy a llamar esto así. Ay, aquí como le digo para que... Ajá, acá. Voy a renombrar esto a main. Ok. Y declaremos acá un archivo. Perfecto. Aquí tenemos el main. Venimos para acá y vamos a darles el enunciado. El enunciado sería este. Se los leo. Diseña un sistema para gestionar diferentes tipos de vehículos. Todos los vehículos tienen una marca y un modelo. Aquí vemos el tema de la abstracción. Ojo, tampoco me voy a llevar mi crédito. Yo le pedí a una señora ya que me sacara el enunciado, ¿vale? Le dije, los atributos deben ser privados y accederse mediante métodos públicos. Aquí vemos el concepto del encapsulamiento. Habrá una clase base vehículo y clases derivadas como auto y moto. Ahí veremos la herencia. Y cada tipo de vehículo va a implementar su propio método para calcular el impuesto anual. Y aquí veremos el polimorfismo. Es un ejemplo base. Hay unas cosas acá. Yo este ejemplo ya lo tengo desarrollado y voy a copiar y pegar para no perder tiempo en esto, ¿ok? Porque no quiero... Pero les pido que cualquier cosa que vean rara me lo digan. Por supuesto, aquí me estás dando un error y tienes toda la razón.
porque no estoy incluyendo las librerías ni el namespace. ¿Ok? Entonces, use namespace std. Listo. Ok. Entonces, primeramente me creo mi clase base vehículo. Me creo mi destructor por defecto y me creo un método calcular impuestos que va a ser de tipo virtual. ¿Ok? Y protegido, vean que ahora estamos usando el protegido, me estoy declarando dos atributos, marca y modelo. ¿Ok? Aquí lo siguiente sí prefiero escribirlo yo. Aquí ni siquiera me voy a ir con, bueno, esta partecita así. Voy a declararme una clase auto, que hereda de vehículo, ¿ok? Y esa clase auto le voy a declarar al privado un precio, ¿vale? Y de tipo público voy a declarar, epa, te me fuiste, se emocionó. Un constructor que va a recibir una marca, que va a recibir un modelo, ¿ok? Y que va a recibir, porque vamos a calcular un impuesto, va a recibir un precio. Entonces es un constructor que va a recibir tres parámetros: marca, modelo y precio. ¿Ok? Este no lo voy a hacer en línea, este lo voy a hacer como por defecto. Y acá le voy a decir esto: marca, asignale lo que recibes de marca, modelo lo que recibes de modelo y precio lo que recibes de precio. ¿Ok? Y ustedes dirán, oye, pero ya va, ¿qué pasa acá? Porque yo veo aquí mi variable precio, pero ¿dónde está la variable marca y la variable modelo? Porque esto no me está dando error, porque esto no explota. ¿Tienen la respuesta? No, los está tomando de la clase padre. Como son protegidos, puedo tomar esos atributos de la clase padre. Ahora, si aquí lo pusiera privado, aquí ya sí esto revienta. ¿Ven? Me dice miembros inaccesibles, pero al ser protected, son atributos accesibles por una clase hija. Entonces yo estoy cambiando su valor en la clase hija, no en la clase padre. Por eso es que funciona. ¿Ok? Entonces, lo otro que tenemos acá es, aparte del constructor, pues el método calcular impuestos. Le ponemos el console array y acá sencillamente pues le vamos a decir que me retorne. Sí, ya va. A ver si retorna el precio. Le puse ya aquí la función de. Ahora una clase de vehículo, clase derivada con autorecio, con tipo de vehículo, implementa su propio. Ok, no le puse un método como tal, o sea, una función como tal. Vamos a decirle que haga esto. Sí, vamos a dejar que y en ese sentido nos ayude. El precio es por un 0.1. Entonces, ¿cuál es el impuesto? El impuesto va a ser el 10% del precio que reciba. Ese es el impuesto. Vamos a ponerlo aquí si quieren como comentario. Y decimos acá 10% del impuesto. O 10% de impuesto, perdón. Sobre el precio. ¿Vale? Listo. Entonces ya tengo mi método, calcular impuestos, que está sobrescribiendo al padre. Ahora vamos con la clase moto. ¿Vale? Tengo mi clase moto, que también hereda de vehículo. Ok, ¿qué tiene una moto distinto? Ya tenemos marca, fíjate, en el caso del vehículo, tenemos marca y modelo, atributos propios de un vehículo. Para el caso de un auto, tiene un atributo propio que es precio, y marca y modelo los toma del padre. ¿Qué atributo propio tiene una moto? El atributo propio es el cilindrado, porque las motos son tantos cilindros, ¿vale? Entonces la cilindrada es el atributo propio de una moto.
Declaramos entonces aquí la parte pública. Vamos a ver aquí. Y nuevamente, marca y modelo los toma del padre, los sobrescribe acá. Y el cilindrado de este parámetro, que es el único que estaría pidiéndole como tal propio de la moto. Calculamos acá el impuesto, que se lo vamos a hacer vía cilindrado. ¿Y qué sería? Puede ser esto. ¿Sí? El 5% del impuesto sobre la cilindrada correcta. Dependiendo del cilindraje de la moto, es que se va a calcular su impuesto. A mayor cilindraje, el impuesto es mayor. La moto más grande lo que pagas, es más lo que pagas. ¿Okay? Entonces no tiene un precio como tal, sino que el impuesto que con lo que nos estamos basando lo va a determinar el tamaño de la moto. Entonces, en este punto, hagamos un main. ¿Okay? Aquí vamos a trabajar también con la librería vector. Entonces vamos a decirle acá que incluya a vector, aunque no lo hemos usado aún. Vamos a decirle que lo cree. ¿Y qué le vamos a decir? Vamos a decir, oye, créame un vector, ¿ok? De tipo vehículo llamado vehículos, ¿vale? Y entonces le decimos acá, bueno, tomarme la ayuda, vehículos, pushback. Veamos, marca Ford, modelo Mustang, precio, sí, voy a hacer esto. Y la moto, de tipo Honda Civic, con una cilindrada de 150. Esta es una motico pequeña. Entonces, ya con esto, ¿qué tendríamos? Haríamos acá, bueno, básicamente está movida. Aquí no hace falta, perdón, porque no estoy poniendo parámetro de apertura. Que es lo mismo que ya vimos ahorita. ¿Ok? Y si hacemos esto, si hacemos el new, tenemos que hacer el delete. Corremos. Quédate. Habíamos dicho que, veamos, perdón, que el auto tiene un precio de 100.000, el 10% de 100.000 es 10.000, esto está bien. Y la cilindrada es por el 0.05, el 5%. El 5% es 150, el 10% son 15, el 5 sería 7.5. Correcto, aquí está. ¿Dudas, preguntas hasta este punto? Recuerden también que cuando trabajamos con new, accedemos a los métodos y los atributos con el operador flecha. ¿Cómo? Disculpa. El namespace en los objetos cuando lo declara. ¿A qué te refieres? No entiendo. Using namespace, nombre. Yo uso solamente el namespace al comienzo aquí, el std. Yo no uso más namespace. Hasta ahora en estos ejercicios yo nunca he usado otro namespace que no sea ese. No, no, ahí estaba poniendo era using el constructor. Era el constructor, no el namespace. El clase ya le estoy diciendo, estás usando el constructor de la clase padre. Ya está. Que eso es using constructor, constructor. C++ tiene muchísima sintaxis, muchachos. Mucha sintaxis. Por eso que les digo, tienen que tener cuidado con los ejemplos, con lo que una IA les da. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Ok? Por ejemplo, yo vi un ejercicio, yo mismo se lo agarré, se lo pedí a una IA, le pedí un ejercicio y me dio un código usando, bueno, yo tenía tiempísimo. Además, hay una de esas que yo no la conocía. Por ejemplo, esto que está acá, ustedes ven aquí que me pone el vehículo así. Vean. Ahí yo le estoy diciendo ya no eres un puntero. Pero ¿cómo hace que funcione si yo le pongo esto? Así. Aquí no, perdón. Aquí. Así.
Entonces, fíjense, ahí está dando error, ya vamos a corregir los errores. Pero vean primero la declaración. En vez de decirle, tú eres un puntero de tipo vehículo, yo le estoy diciendo, tú eres un puntero único. O sea, es decir, con esto lo que estoy es asegurándome de que no hay manera que el puntero pueda ser sobrescrito. O sea, cada asignación dinámica es única y esto no hay manera de que sea pisada. ¿Eh? Entonces, en este punto, para yo poder asegurar que no va a ser pisada, yo necesito esta declaración que está aquí. Yo la necesito, ¿cómo es que se llama? En vez de hacerlo así, con el new, yo necesito decirle esto. Hazlo único. Digo, make unique out. Así. Esto no. Le digo, vuélvelo único. Y lo mismo acá. En vez del new, le digo, hazlo único para la moto. Y lo único, como esto, al ser único, ¿ok? Se vuelve una referencia total. O sea, el ampersand, olvídense ya de asterisco y demás, el ampersand es la referencia completa. Y en ese caso, yo aquí tendría que usar el ampersand, ¿ok? Y no voy a usar, o sea, perdón, no lo haría así, lo haría así. De esta manera. Así. Te digo, quiero que seas un vehículo de vehículos. ¿Ok? Pero de tipo auto. Al hacerlo de esta manera, con la referencia, ¿alguien entró? Mira pues Brian. Al hacerlo de esta manera, yo le estoy asegurando, o sea, a pesar de que estoy usando el auto, como estoy pasándole las referencias, y aquí estoy diciendo que estos son de tipo único, está asegurando que esto siempre va a ser un auto o va a ser una moto. Y la dirección de memoria siempre va a ser única y nunca va a ser pisada. Incluso, fíjate que aquí el tipo de datos, esto es el editor, me lo está infiriendo. Me dice, mira, es una constante puntera única de tipo vehículo, pasada por referencia. Y como se está haciendo así a propósito, ya aquí el delete es innecesario. Porque ya con eso nos aseguramos de que no va a quedar por ahí dirección de memoria flotando, sino que al momento de cerrar el programa se limpia la memoria automáticamente. Pero vean toda esta sintaxis. Esto es sintaxis propia de C++. Este make unique, este unique ptr. Yo no quiero que lleguen hasta este punto. Si quieren llegar hasta este punto, perfecto. Pero entonces también prepárense que cuando yo les pregunte, oye, ¿qué es esto que están haciendo acá? Sepan explicarlo, ¿ok? Así que tengan cuidado. Por eso que yo les digo, en que este punto de la vida, yo los invito a ustedes, no utilicen IA. Al menos que sea para que les explique un concepto, para que les explique algo que ustedes no entiendan. Pero no para que, mira, hazme el código de esto. Porque C++ tiene muchísima sintaxis. Tiene C++. Y si ustedes no la conocen, pues lo que les va a hacer es más bien complicarles la vida. C++ tiene incluso muchos elementos que yo ni manejo. O sea, de verdad que no, los pone y yo no sé qué es lo que hay ahí. Mira, el mejor texto que les puedo dar es esta página, CPP Reference, que ya se las di creo que comienzo. No era CPP Reference que se llamaba esta cosa. Ya va. O estoy yo aquí. Reference. ¿No era CPP? Reference, sin la S, perdón. Esta página que está acá. Que es literal la librería oficial de C++. O sea, la documentación oficial de C++, perdón. Esto que está acá. Entonces, tú quieres buscar, por ejemplo, el make unique, por eso, o el unique, unique ptr. Y pues,
Si la conexión lo permite, pues debería darles a ustedes la explicación. Lo otro es sencillo, o sea, lo otro, aquí está bien. UniPTR, y aquí se lo dice, por ejemplo. ¿Qué es UniPTR? Es un puntero inteligente que se adueña, o sea, es el responsable de manejar otros objetos vía puntero y la subsecuente disposición de esos objetos cuando el puntero único sale del alcance. Y lo único que por acá, veamos si te lo dice, te dice todo de la versión en UniPTR, maneja objetos individuales, maneja raíz de objetos que son que poseen memoria dinámica, que esto que está acá con el new es lo que yo estoy haciendo aquí. Y déjame ver, sí. Ajá, aquí están los ejemplos. Mira, constructor por defecto, tiki taka taka. Bueno, aquí no lo hace ni siquiera con orientación objeto, lo está haciendo con un struct, también es válido. Ya se cuenta que acá, pues mira, declara un puntero único de tipo D, ok, y lo hace. Y, ahora se fue por main unique. Crea un recurso único y se adueña de ese recurso, el UniPTR, que es de uno de los struct que debe estar por aquí. Este struct de aquí. Entonces, mi sugerencia, si quieren ver documentación, vénganse a CPP Reference, lo único que está en inglés, pero es una de las, o sea, es literal la documentación oficial de C++. Y aquí van a ver todos los ejemplos, todo lo que trae, todos los jugueticos, todo. Aquí tiene incluso la posible salida y tal, que le da todo. Okay, incluso le dice hasta las versiones donde están, por ejemplo, esto tiene unos modificadores, aquí te dice, mira, este salió en la 20, se me hace más 26. Yo me quedé en la 20, imagínense. C++ 11, C++ 17, ok. C++ lo que sí le puedo decir como lenguaje, una de las cosas que he intentado hacer en sus últimas versiones, y esto ya se los digo como cultura general, es que ha tratado como de dejar de ser tan estricto con el tema del tipado. Entonces está permitiendo trabajar otros tipos de elementos, por ejemplo, como el auto, como el any. O sea, mira, este es un dato de cualquier tipo. Porque el auto lo que hace es inferir el tipo de dato. Pero el any, que es este que está acá, este que mencioné aquí al final, lo que hace es decir, oye, tú puedes ser cualquier cosa. Es lo que hace. Entonces C++ ha buscado un poquito dejar de ser tan estricto con el tema de los tipados. Recomendación esto, cppreference.com, y déjame ver si de casualidad, si hay algo en español. C++.com, puede ser esto. Ok, mira. Si le buscamos lo mismo, entendido. A ver, unique PTR. Ok, aquí también el operador unique PTR. Pero ya, lo que hace es, yo luego llevarte a la documentación en inglés. Aquí está. Cplus.com, pero en inglés te da la definición. Pero aquí tienes, por ejemplo, tienes tutoriales, aprendes más de lo básico, constantes, variables, operadores, bla, bla, bla. Mira, clases, por ejemplo. Esto es el C++ en todo su esplendor. Mira, aquí tienen declarados dos constructores. Aquí tienen entonces lo que viene siendo el constructor por defecto y un constructor parametrizado. Y los dos son llamados. ¿Qué le está diciendo esto? Que está diciendo que cuando declaras algo de tipo vector, le puedes o no pasar parámetros. Fíjense aquí, por ejemplo, que lo pueden ver, ¿ves?
Mira, aquí tienen a foo, que recibe dos parámetros, tienen a var, que recibe dos parámetros, pero luego tienen a result, que no recibe parámetros. ¿Por qué funciona? Porque está esto. Lo que le estás diciendo es, el constructor puede venir vacío o puede venir con dos parámetros. Tú puedes definir tu clase y decir que va a tener n constructores. Entonces, cuando en C++ declaras algo, C++ intuye, bueno, déjame ver si tienes algún constructor que se ajuste a lo que tú me estás pidiendo. Si lo tienes, te lo dejo pasar. ¿Lo ven? ¿Dudas, preguntas, comentarios?